Puede que seas un mago de las matemáticas capaz de pronunciar el dígito 133 de pi en segundos, pero ¿puedes resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas? Esta región triangular situada en el Océano Atlántico Norte ha desconcertado a muchos durante siglos. Desde extraterrestres hasta la ciudad perdida de la Atlántida, son numerosas las teorías que se plantean en todo el mundo tratando de explicar los misteriosos sucesos que se dan en el Triángulo del Diablo. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, les vamos a llevar a través de un viaje por los espeluznantes misterios del Triángulo de las Bermudas. Agárrense de sus asientos porque vamos a bucear profundo, muy profundo. El Triángulo de las Bermudas no es un problema de la década de 1900. Este triángulo ha estado persiguiendo a la humanidad y engullendo barcos desde que Cristóbal Colón zarpó. Sí, has oído bien. Cristóbal Colón fue probablemente el primero en hablar de esta puerta del infierno. Y en su registro hecho en 1492, Colón, a gran rebote, vio una llama de fuego estrellándose en el mar y rayos de luces desconocidas en la zona. Así que tal vez solo estaba alucinando, ¿verdad? Bueno, esto es lo que debes saber. No fue el único que habló de estas extrañas luces. La tripulación de su barco, Santa María, también describió el mismo incidente espeluznante antes de aterrizar. Había ido a Herney e Irlanda en las Bahamas. El misterio escalofriante acababa de comenzar. Al menos, hasta ahí se remontan los registros. Tal vez los primeros humanos y los dinosaurios también fueron perseguidos por el aterrador triángulo. ¿Quién sabe? No hay registros escritos de los siniestros misterios del Triángulo de las Bermudas después del extraño encuentro de Colón. Tal vez las fuerzas, espíritus o elementos que provocaron estos escalofriantes acontecimientos decidieron pasar desapercibidos durante un tiempo. Colón y su tripulación tuvieron suerte, solo fueron testigos de un espectáculo en vivo. El verdadero problema comenzó en el siglo XIX, cuando el Triángulo del Diablo empezó a engullir los barcos que se acercaban a él. El USS Pickering, un barco con 90 personas a bordo, fue el primero de los muchos que se convirtieron en víctimas de la amenaza del Triángulo de las Bermudas. Una década más tarde, 140 personas a bordo de otro barco se perdieron y nunca más fueron encontradas. Pero ¿saben qué fue más extraño que la desaparición de esos barcos gigantes? Que ni siquiera se le ocurriera a la gente que tal vez, solo tal vez, había algo malo en esa parte del agua y que debían evitarla. Suena como una solución simple, ¿verdad? Pero eso no es lo que ocurrió. Muchos más barcos desaparecieron a lo largo del siglo XIX. Algunos barcos abandonados fueron encontrados por los equipos de búsqueda y rescate, mientras que otros simplemente se desvanecieron en el aire sin dejar rastro alguno. Hablando de aire, la gente empezó a tomar todo el misterio del Triángulo de las Bermudas en serio, cuando incluso los aviones comenzaron a desaparecer. Existía la posibilidad de que los barcos hundieran en el mar, tal vez se volcó una tormenta furiosa o podría haber rozado un iceberg mientras navegaba. Pero los aviones, ¿qué podría suceder a estas máquinas aéreas en 1945? No uno, sino 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron en la zona. Estaban haciendo ejercicios de rutina para los vuelos cuando el líder dijo por la radio: "Estamos entrando en aguas blancas, nada parece estar bien, no sabemos dónde estamos, el agua es verde, no blanca". Tenían razón, nada estaba bien ahí. Ninguno de los 14 logró salir con vida. Sus cuerpos habían desvanecido entre los restos del avión. Otros 25 aviones corrieron la misma suerte en las décadas siguientes. No había cuerpos, ni restos, ni nada. No había ninguna explicación para las desapariciones y los que consiguieron decir sus escalofriantes últimas palabras por la radio hicieron que la zona sonara más antigua, más siniestra. En un pliegue de desapariciones, las desapariciones de los tripulantes de una cabina eran una fría brujería que dejaba a todos perplejos, y el espeluznante nombre del lugar no ayudaba mucho. Todo ocurrió la noche del 22 de diciembre. En 1967, el capitán Dan Burak y su amigo, el padre Patrick Horgan, se encontraban a bordo de un lujoso yate en Miami para disfrutar de la vista de la luz navideña en la costa. Estaban a solo una milla de la costa cuando Dan llamó a los guardacostas. Les explicó que algo había golpeado el yate, aunque no había daños. Quería revolcar el yate de vuelta. Los guardacostas tomaron 20 minutos para llegar ahí, pero no encontraron nada. Si estás pensando que se ahogaron, entonces puedes estar equivocado. Cuando el capitán Burak hizo la llamada a los guardacostas, mencionó que su crucero era prácticamente insumergible. No solo eso, aunque se hundiera,
Había suficientes chalecos salvavidas y dispositivos de señales de socorro para mantener a salvo a los dos que estaban a bordo. Lo que es aún más extraño era que la baliza que señalaba la ubicación del barco estaba completamente desierta. No había ni una sola señal del barco. Se realizó una búsqueda a lo largo de cientos de millas cuadradas hasta el océano durante los siguientes días, sin que se encontrara ni siquiera una pequeña mancha del barco. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue a parar? Solo podemos hacer algunas suposiciones, pero nadie lo sabe con seguridad. Entonces, ¿qué estaba causando estas desapariciones? O deberíamos decir, ¿quién? Hay muchos que creían que la ciudad perdida de la Atlántida tenía algún papel en esto. Bueno, no solo un papel. Muchos creían que la Atlántida estaba debajo de las implacables olas del Triángulo de las Bermudas. Creían que cuando la Atlántida se hundió en el fondo de los océanos, las ruinas de los templos se convirtieron en el hogar de criaturas submarinas. Pero, ¿cómo explica eso las fuerzas en juego? Cuando la Atlántida se hundió, los poderosos cristales maestros que alimentaban la ciudad también se hundieron con ella. Y las mismas fuerzas actuales tiran de barcos y aviones hacia la última ciudad. Entonces, ¿está en la enigmática piscina de una antigua y rígida ciudad? No saquemos todavía conclusiones precipitadas. La teoría fue descartada rápidamente, pero muchos siguen creyendo que es cierta. La teoría que vino después de esto se convirtió en una de las más populares. Y para ser honestos, no parece increíble, dependiendo de tu opinión sobre el universo. ¿Puede cualquier teoría de la conspiración estar completa sin la mención de los extraterrestres? Por supuesto que no. En la magnitud de los triángulos de las Bermudas, los misterios apuntan hacia esa dirección. Mucha gente sigue creyendo que el Triángulo del Diablo es un portal para viajar hacia y desde nuestro planeta. Las interrupciones de energía y las poderosas fuerzas gravitacionales hacen que esta teoría suene más plausible. También explica las desapariciones y por qué ni siquiera se encontraron restos. De hecho, cuando los 5 aviones de la Marina estadounidense desaparecieron en 1945, su descripción de la zona fue tan desconcertante que el informe oficial mencionó que era como si hubieran volado a Marte. Si la zona es tan peligrosa, ¿por qué los barcos y aviones siguen utilizando la ruta? El inquietante suceso del Triángulo de las Bermudas nunca ha sido un secreto. A lo largo de las décadas se han cobrado cientos de vidas, pero el gobierno estadounidense no lo reconoce como una amenaza. ¿Un dato impactante? Bueno, en realidad no. Sí, el triángulo se ha cobrado muchas vidas, pero si miras los registros, ha habido más accidentes de avión en tierra firme y en naufragios encontrados en otras zonas del océano que en el Triángulo de las Bermudas. Todavía no se describen las escalofriantes descripciones de los sucesos que condujeron a las numerosas desapariciones, algunas de las cuales están contabilizadas, mientras que de las otras ni siquiera las sabemos. El ser humano siempre ha querido dar una explicación científica y objetiva a todo lo que le rodea. ¿Pero por qué? ¿Por qué simplemente no podemos aceptar lo desconocido? Y esto es lo que ocurrió también con el Triángulo de las Bermudas. La última prueba para desmentir las teorías conspirativas en torno al Triángulo de las Bermudas fue cuando finalmente se encontraron los restos del último barco de 95 años y la zona. Esto demostró que el Triángulo no es un portal a otro mundo, ni es el hogar de criaturas submarinas que utilizan poderosos cristales. Pero a pesar de eliminar las causas sobrenaturales, los misterios geológicos fueron suficientes para mantener a los científicos despiertos toda la noche. El mayor avance se produjo hace unos años. Durante años, las razones más plausibles que explicaban las desapariciones eran el error humano, el mal tiempo y los restos de los antiguos barcos de la zona. Los científicos crearon una réplica del USS Cyclops, desaparecido en 1918, y por el tamaño y la base plana, dieron un nuevo título al misterio. Lo llamaron Rogue Waves u olas rebeldes. La ubicación del Triángulo de las Bermudas lo hace más susceptible a las olas rebeldes. No estamos hablando de las olas que se pueden surfear. En estas olas monstruosas del Triángulo de las Bermudas pueden llegar hasta 100 pies de altura. Olas tan colosales que no creemos que ningún barco pueda sobrevivir ahí. La zona también tiene una alta probabilidad de que converjan tormentas, lo que la hace aún más peligrosa. Sin embargo, los científicos aún no consideran que el Triángulo de las Bermudas deba ser clasificado como una zona peligrosa, así que no están satisfechos con la explicación. ¿Le gustaría ir a estudiar las aguas usted mismo? Ir al Triángulo de las Bermudas ya no es un gran problema, como nunca lo fue. La desaparición ha empañado la imagen de la zona y la ha convertido en un paraíso de todo lo espeluznante, pero en realidad, el Triángulo es una de las rutas marítimas más utilizadas de la historia. Sí, sabemos que va en contra de todos los misterios que hemos oído, pero estos son muy viejos. El Triángulo de las Bermudas no es realmente una sección desierta del océano donde no se permite a nadie. Situado entre Miami, San Juan y las Bermudas, podría echar un vistazo a las infames aguas si alguna vez decide sobrevolar estas regiones para que las aguas parezcan verdes o blancas según
según las palabras del capitán del vuelo 19 desaparecido, aunque eso en realidad no pasaría. Solo parecen aguas normales con olas normales. De hecho, no hay nada normal en kilómetros, al menos eso es lo que queremos creer. Así que, ahora sabemos que no hay nada peligroso acechando debajo y que hemos sacado las razones objetivas de todos los sucesos. ¿Te atreverías a ir ahí? Sigue creyendo en el efecto extraterrestre o de las teorías conspirativas de la Atlántida. Aparte de las razones científicas, ¿qué crees que llevó a las desapariciones? ¿Es la ciencia la última verdad? ¿Lo suficientemente avanzada como para explicar un fenómeno tan sobrenatural? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Pulsa el botón de me gusta, comparte el video y suscríbete si te ha gustado este. También pulsa el icono de la campanita para no perderte nada nuevo de nosotros.